Buenas tardes a todos. Mi nombre es Guillermo Maya, soy gerente de ultrasonido de Agimed y quiero darles una cálida bienvenida en nombre de Agimed, Andover y Philips al primer encuentro de nuestro primer ciclo de charlas en ecografía general. Estamos muy contentos de poder seguir estando junto a ustedes, compartiendo temas de interés que complementan su formación y mejoran la atención de sus pacientes. Teniendo en cuenta el momento que se está viviendo en varios países, hemos decidido agregar una charla sobre el COVID-19 y es nuestro deseo que contribuya a su práctica diaria. En esta oportunidad estamos trabajando junto a nuestros colegas de Andover Alianza Médica, a quienes les quiero agradecer por haberse sumado a esta iniciativa. Así que me gustaría darle la palabra a Jimena Miragaya, gerente comercial de Andover, para que nos cuente acerca de este ciclo y le dé la bienvenida a nuestra oradora de hoy. Muchas gracias, Guillermo. Me uno a tus palabras para darle la bienvenida a todos. Primero quiero recordarles que este ciclo de charlas seguirá todos los viernes en este mismo horario hasta el 14 de agosto y es importante que se registren en cada una de las charlas para poder participar. Para la gente de Argentina se tiene que anotar en la página www.agimed.com.ar/charlas-ultrasonido y para la gente de Chile se tiene que inscribir en la página www.andover.cl/capacitación. Antes de presentar a nuestra oradora de hoy, me gustaría recordarles un detalle de la dinámica de la reunión. Podrán hacer preguntas en cualquier momento de la charla haciendo clic en el icono que dice Q&A o preguntas y respuestas que encontrarán en la parte inferior de la pantalla. Ahora sí, quiero darle la bienvenida y agradecerle su participación a la doctora María Carolina Cabrera Schulmeier, profesora de la Universidad de Valparaíso, sede Hospital Fach, quien disertará sobre ecografía pulmonar. Doctora, bienvenida y muchas gracias. Entonces, hola, disculpen, pensé que no se veía mi presentación porque yo lo veo negro, pero para mí es un verdadero honor y estoy muy contenta de estar con ustedes hoy día en esta época terrible que estamos pasando, pero que ya va a pasar, estoy segura de ello, vamos a salir de esta. Así que energía para todos, que vamos a salir. Nos convoca y agradezco mucho tanto a Agimed como a Andover, quienes nos han facilitado esta aula virtual para que hoy día de forma muy relajada, de forma ojalá muy interactiva, les pueda mostrar la experiencia que he adquirido y la experiencia que ustedes van a adquirir con ultrasonido pulmonar. La verdad es que es una técnica bastante sencilla y voy a tratar de, a pesar de que no estemos en un taller práctico, mostrarles cómo desde la teoría vamos a ir a la práctica y ustedes mismos van a ir viendo los casos y van a ir haciendo diagnósticos solitos, solo con esta charla. No tengo conflictos de interés que declarar y entonces esto es lo que nos pasa muchas veces, que nos vemos enfrentados a un paciente que tiene disnea. Entonces, la disnea, que es un síntoma altamente inespecífico, quisiéramos saber nosotros cuánto de esta disnea es por falla cardíaca o cuánta de esta disnea es por falla pulmonar. Si bien la mayoría de las veces es en porcentaje por el pulmón y por el corazón. Pero lo importante es cuantificar esto y ser capaces de definir conductas a través de lo que estamos viendo en el ultrasonido. Cuando Laennec inventó el estetoscopio en el año 1842, él partió evaluando solo corazón y tuvieron que pasar más o menos 50 años para que se dieran cuenta que con el mismo sistema ellos podían evaluar pulmón. Con ultrasonido está pasando lo mismo. Con el ultrasonido se inició hace mucho más de 50 años atrás, pero recién
hace unos años, es que nos hemos dado cuenta que al mover un poco el transductor desde el corazón hacia el parénquima pulmonar, es posible hacer diagnósticos y es posible ver qué pasa con el parénquima pulmonar. ¿Por qué esto es tan importante? Porque ha habido muchísimos detractores, ha habido mucha gente que dice, pero hello, el pulmón está lleno de aire y que no es capaz de transmitir el ultrasonido. Van a haber solo artefactos, no les va a ser de ninguna utilidad. Y justamente a eso es lo que apuntamos. Ustedes, los cardiólogos, son expertos en interpretar artefactos. El electrocardiograma es un artefacto que se lleva a papel y yo les digo que aquí está contrayéndose la aurícula y ustedes sí están totalmente de acuerdo que es la contracción, corresponde a la contracción auricular. Pues bien, el ultrasonido pulmonar se basa en justamente esto, conocer los artefactos que se van generando y una vez que estos son conocidos, realmente son sumamente fáciles de interpretar. Para que se hagan una idea, más o menos, la literatura nos dice que cuantificar una cavidad cardíaca y para saber si un segmento está isquémico o no, eso requiere de un nivel universitario. Y para cuantificar si un pulmón está con líquido o no, eso requeriría un nivel de kinder. Entonces, realmente es una técnica fácil, es amistosa y no se van a equivocar, que es lo que uno siempre tiene susto como operador, que una técnica de imágenes uno haga un diagnóstico equivocado. ¿Cuáles son los beneficios? El ultrasonido no emite radiaciones y aquí tiene que detenerse a pensar un segundo que un escáner de pulmón, en este caso por ejemplo, o cardíaco, equivale a 1000 radiografías de tórax. Y si ustedes piensan que la edad de la población ha ido aumentando, someter a un paciente a escáner repetido, taquial, los decimos nosotros, por TAC, eso es un riesgo que se va acumulando y la radiación es acumulativa. Otra cosa muy importante es que ustedes pueden realizar el examen a la cabecera del paciente. Y esto ha sido tan importante como que da la portabilidad de los equipos con que contamos en la actualidad. Incluso se puede ir a la casa de los pacientes con el ultrasonido. Es decir, este viejito de 90 años que tiene una secuela de un accidente vascular, que a ustedes la familia les consulta porque quieren, el paciente está más disneico, ustedes pueden llevar su ecocardiografía y su ultrasonido pulmonar a la casa de este paciente y no hacer que él se vista, todo lo que esto implica para que llegue a su oficina o al hospital. Es repetible las veces que ustedes quieran. Nosotros ahora en época de COVID realizamos frecuentemente, vamos viendo cómo la dinámica pulmonar va cambiando y también lo vamos complementando con ecocardiografía. No requiere cooperación del paciente, que sí requiere, por ejemplo, una radiografía de tórax en un paciente despierto, y evita traslados. Cuando hablo de evitar traslados, como les dije, esta historia de este viejito, pero en la actualidad, sacar a este paciente de la unidad de cuidado intensivo para hacerle un escáner de tórax, por ejemplo, tiene riesgos importantísimos. No tengo que detenerme en demostrarles que con toda esta cantidad de bombas a las que está conectado, a la hemodiafiltración, sacar a este paciente de esta unidad y llevarlo a la caja de escáner puede ser un riesgo enorme. ¿Qué transductor les sirve para hacer ultrasonido pulmonar? Todos, absolutamente todos, no hay ninguno que no les dé imagen.
Pero como la mayoría de ustedes son cardiólogos, vamos a trabajar con su transductor sectorial, para que vayan viendo las imágenes que ustedes mismos van a ir obteniendo con su transductor al que están habituados a trabajar. Entonces, para escanear, existen varios protocolos. A mí me gusta mucho este, que es bastante simple, en que se escanea anterior, superior, bilateral, lateral y postero-basal. Aquí, si ustedes quieren, hacen un subcostal con el mismo transductor y tienen una imagen ecocardiopulmonar completa. ¿Cuáles son los artefactos con los que vamos a trabajar? Vamos a tener acá la costilla, entre las costillas los músculos intercostales y el pulmón. La línea que separa las costillas y los músculos intercostales del pulmón es la pleura, que genera un artefacto blanco muy importante que destaca. Entonces vamos a ver primero el examen normal con ultrasonido pulmonar y vamos a ver entonces las líneas A, el signo del avestruz, el signo del murciélago, el deslizamiento pleural o sliding y el signo de la orilla de playa o orilla del mar. Para esto vamos entonces a trabajar con cortes tanto verticales. Entonces vamos a trabajar así, vamos a trabajar con el transductor puesto en forma vertical y ahí vamos a obtener esta imagen, que es la del avestruz, donde vamos a tener un ojo del avestruz que corresponde a una costilla, el otro ojo del avestruz, que es la otra costilla, tenemos una línea hiperrefringente, que es la línea pleural, y tenemos la repetición de esta línea pleural, que son las líneas A. Este es un patrón absolutamente normal, en donde lo que vemos son reverberaciones de la pleura, y significa que el parénquima pulmonar está totalmente aireado. Pulmón normal. Signo de la avestruz. La boca del avestruz, entonces, corresponde a la pleura. Ahí tenemos, entonces, en vivo, ahí está un ojo, ahí está el otro ojo, y aquí tenemos la pleura, y si se fijan, sus reverberaciones corresponden a las líneas A. Es muy importante que se acostumbren a ver cómo esta línea pleural, aquí, va moviéndose con la ventilación y va generando un deslizamiento pleural. Entonces vamos a la pregunta número 1. Estaban atentos en todo lo que he hablado, ¿verdad? Porque ahora voy a preguntar yo. Miren bien la imagen, porque yo voy a ver las respuestas de ustedes. La pregunta número 1, entonces, es: esta imagen corresponde a un pulmón normal, ausencia de líneas A, ausencia de deslizamiento pleural.
Muy bien, qué alumnos más interactivos, así hay que decir ahora. Sí, exactamente, corresponde a un parénquima pulmonar normal. ¿Qué es esa imagen negra que se veía? Es que se le desplaza un poco el transductor. Entonces queda un negro que corresponde a la bajada del transductor cuando el paciente inspira, ahí, ¿se fijan? Y expira, pero es un pulmón absolutamente normal. Tenemos acá la costilla, acá la otra costilla, una línea hiperrefringente que se desliza, y tenemos las líneas A, que son entonces la reverberación de la línea pleural. Pulmón normal. Y si ustedes usan su transductor cardiológico, vamos a tener entonces el signo del murciélago, aquí está la pleura, lo mismo que les he dicho, las líneas A, y acá, con mucha imaginación, vean estas alitas que corresponden a una costilla y a la otra costilla, y este es entonces el signo del murciélago. Vamos a escanear ahora de manera horizontal, y vamos a ver esto, que corresponde a la pleura. Acá ya no vamos a tener los ojos de la avestruz, porque vamos a estar entre las costillas. Lo importante de esta imagen es que nos permite ver muy bien el sliding pleural y ver que la pleura no es una estructura del todo homogénea. Se fijan que tiene ahí como un resaltito, pero sí que es muy fina. Este, si ustedes se fijan, es como un trencito que va en la inspiración y se devuelve en la expiración. Aquí se ve mejor, aquí hay más tejido muscular porque estamos más abajo en la pared del tórax. Entonces, si se fijan, vean la línea pleural, se fijan cómo desliza, se va alejando, se va acercando aquí hasta la costilla, y ahí suelta. Ese es el deslizamiento pulmonar normal. Hay que mirarlo detenidamente y en varios ciclos, porque si no uno puede pensar que no está deslizando, y eso no corresponde a la realidad. Si tiene un paciente con frecuencias respiratorias bajas, también eso tiende a uno a engañarlo. Usamos modo M para que lo colocamos pasando a través de la línea pleural, y obtenemos esta imagen en donde tenemos el signo de la orilla del mar o orilla de playa, donde aquí está la arena, que corresponde al parénquima pulmonar normal, aireado, y acá está el mar, que corresponde a todo el tejido subcutáneo, a la línea pleural que está aquí. Y entonces este signo de la orilla del mar nos habla de un parénquima, como se ve aquí, absolutamente normal. Aquí tenemos la pregunta 2. Quiero que miren bien esta imagen con detención y que vean que aquí está un ojo, el otro ojo del avestruz, y quiero que me digan si hay o no hay deslizamiento pleural. Entonces, mírenlo con calma. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Tenemos un pulmón normal, un neumotórax o ausencia del deslizamiento pleural, un síndrome alvéolo intersticial. Piensen, 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 vean bien la imagen, ¿se deslizaba la pleura o no? ...5% votaciones. Compartimos los Entonces, resultados.
Bien, más de la mitad. Con solo 10 minutos de haberles mostrado cómo se hace el examen pulmonar, diagnosticaron un neumotórax. Fíjense que la línea en la pleura no desliza, está inmóvil. ¿Recuerdan cuando veíamos el sliding en las previas? Fíjense cómo movía la línea pleural. Y ahora, fíjense cómo está aquí totalmente quieta. Eso es un signo de alta especificidad y alta sensibilidad de diagnóstico de neumotórax. Vean esta otra imagen para que comparen. Ahí está un ojo del avestruz, ahí está el otro ojo y aquí está la boca. Y si se fijan, ese es el deslizamiento pleural. Acá no hay neumotórax y ahí tienen las líneas A, que son reverberaciones normales del pulmón. Ahora, si quieren estar seguros que tienen neumotórax, vamos a buscar el signo de la orilla de playa y vemos que nos aparece esto. Desaparece la orilla, no hay arena, estamos con el agua aquí, al cuello. Este es el signo de la atmósfera o del código de barras, que este signo es de altísima especificidad y sensibilidad de que están frente a un neumotórax. Entonces ya son capaces de diagnosticar un neumotórax. Sigamos adelante, veamos ahora, por ejemplo acá, tenemos el hígado y acá tenemos líquido. Con nuestro transductor cardiológico podemos diagnosticar un derrame pleural, como se ve aquí, un derrame pleural, agua, negro, en el parénquima, y vamos a ver ahora entonces el síndrome alvéolo intersticial. Fíjense que ahora la pleura está absolutamente con microatelectasias, está irregular, si se fijan que ahí hay unos como hoyitos negros, y acá el parénquima pulmonar ya no hay líneas A, está todo blanco, está todo lleno de algo que puede ser líquido, puede ser inflamatorio, infeccioso, pero ya no tenemos este parénquima con los artefactos de las líneas A, sino que tenemos otro tipo de artefactos que vamos a ver de inmediato. Entonces, aquí están las sensibilidades y las especificidades de los diagnósticos que ustedes pueden hacer, como derrame pleural, consolidación, síndrome intersticial, y como vimos el neumotórax, que lo puse aquí al final porque ustedes se dieron cuenta que rápidamente pudieron hacer el diagnóstico. Entonces vamos a ver ahora el síndrome intersticial, donde vemos que la pleura sí desliza, pero desliza de una manera diferente, está más engrosada, y vemos que hay unos artefactos que van desde la pleura hasta el fondo de la pantalla, que corresponden a las líneas B. Las líneas B, que se llamaron un tiempo colas de cometa, o lo pueden encontrar en la literatura también como de rayo láser, pero ahora se unificó la nomenclatura y se habla solo de líneas B. Las líneas B, como se ve muy bien aquí, van desde la pleura hasta el final de la pantalla, y uno las puede contar. Entonces uno va escaneando el pulmón y va contando por cuadrantes, porque la cantidad de líneas B les da un índice de cantidad de agua, de síndrome alvéolo intersticial que están teniendo, y además les sirve para tener un pronóstico. Y además les sirve para saber si su paciente responde o no responde a la terapia, porque, como vamos a ver, son muy dinámicas en el tiempo. Entonces, si ustedes, por ejemplo, este paciente, que es el viejito que ustedes fueron a evaluar a su casa porque la familia lo encuentra que está más disneico, le hacen este examen y ustedes ven que tiene estas líneas B.
ustedes pueden usar furosemida, aumentar, por ejemplo, la dosis de diuréticos, y al día siguiente hacerle un control y ver cómo estas líneas van desapareciendo en la medida que el paciente va depletando. Se demoran alrededor de 4 horas en ir cambiando, que es mucho más rápido, por ejemplo, si ustedes lo comparan con una radiografía de tórax. Lo mismo ocurre si es que encuentran un derrame pleural. Ustedes pueden medir la distancia máxima que encuentren entre el parénquima pulmonar y el tejido subyacente del tórax, y esto lo pueden multiplicar por 20, y eso les va a dar una idea del volumen, y les va a dar una idea si es que es necesario o no drenar este derrame. El ultrasonido pulmonar se ha demostrado que puede detectar desde 20 ml de líquidos, si lo contrastamos con una radiografía de tórax que requiere de al menos 100 ml para poder aparecer. Y si el paciente está acostado, esto es, en la radiografía de tórax requeriría aún un mayor volumen. Contrario a lo que pasa con el ultrasonido, que si el paciente está acostado y ustedes escanean a nivel posterior, van a encontrar y van a detectar estos ml de fluido. Entonces, la importancia que tiene el ultrasonido pulmonar es que ustedes se encuentran realmente frente a un densitómetro que les permite evaluar la cantidad de agua que hay en el parénquima pulmonar. Y además pueden evaluar la respuesta a la terapia que ustedes le están dando a esta depresión de agua. Entonces, este densitómetro les va a permitir correlacionar qué pasa en el corazón y qué pasa en el pulmón. Y ya nos va a permitir no equivocarnos, teniendo nosotros, que ustedes dicen, mire, pero si tengo una paciente con fracción de eyección de 60%, el ventrículo está funcionando impecable. Pero usted dice, a ver, pero ¿cómo es la función diastólica? ¿Está alterada la función diastólica? ¿Está mandando agua hacia atrás, hacia la aurícula izquierda, hacia las venas pulmonares, hacia el parénquima pulmonar? ¿Está descargando y está llenando de agua el parénquima pulmonar? Entonces, con el ultrasonido pulmonar ustedes pueden dar respuestas a esas preguntas que antes con el fonoendoscopio eran mucho más difíciles de responder. Hay que ser un muy, muy buen clínico para saber si las crepitaciones vivasales que tenía el paciente eran porque está con bronquiectasia, porque está con líquido, porque está infectado. Entonces ustedes logran hacer este balance entre aire y agua que hay en el pulmón. Existe mucha literatura. Les recomiendo este trabajo que fue realizado por Eugenio Picano, que es el padre del punto de vista cardiológico del ultrasonido pulmonar, y Daniel Lichtenstein, que es el padre del punto de vista del intensivo del ultrasonido pulmonar. Y ellos demuestran que es un examen, bueno, bonito y barato, porque se hace muy rápido, se hace al lado de la cama del paciente, evita los traslados, todos los beneficios que yo ya les he comentado. Entonces vamos a tener aquí en nuestro pulmón normal, que dijimos, un ojo, otro ojo, la línea pleural y la reverberación que corresponde a las líneas A. Y vamos a tener un pulmón anormal, en donde van a estar las líneas B. Se fijan, estas líneas tienen separaciones diferentes, entonces tenemos líneas B3, que corresponden a 3 milímetros de separación entre una y otra, y tenemos líneas B7, que corresponde a 7 milímetros de separación entre una y otra. ¿Cuál es la importancia de esto? Que las B3 se asocian con agua alveolar y las B7 con agua intersticial. Por lo tanto, acá tenemos un patrón de relleno alvéolo intersticial. Si se fijan, la línea pleural está aquí, está conservada, y la línea B tiene que llegar hasta el fondo de su pantalla. Acá tenemos un pulmón enfermo con un importante derrame pleural. Acá se ve una consolidación en el pulmón y vemos sus líneas B que tienden a estar separadas o a confluir y generar esto que es el pulmón blanco.
que es líneas B que ya están tan juntitas, están tan poco separadas, que les dan esta imagen de pulmón blanco. Entonces nuestro densitómetro va en proporción aire líquido es igual a 1 hasta aire líquido es igual a 0, donde tenemos el neumotórax, que está aquí, con 1 es a 1, aire y parénquima pulmonar, que está ausente, y tenemos el pulmón normal, vemos acá el signo de la orilla de playa, y nos vamos al síndrome intersticial, donde van variando sus coeficientes hasta llegar al derrame pleural, que queda entonces en 0. Tenemos solo agua, no tenemos aire. Nuestras líneas B, entonces, que son las que nos van a preocupar ahora, son las que vemos acá. Como tienden a juntarse, tienden a generar este patrón blanco. Tenemos acá un ojo, otro ojo, acá está la pleura, y aquí entonces tenemos este pulmón que está completamente lleno de agua, que puede ser inflamatorio, esto que puede ser extravasación por aumento de la presión intravascular, y esto tienen que correlacionarlo con la clínica del paciente. Si el paciente está febril, tiene un síndrome séptico, lo más probable es que esto se trate de un distrés respiratorio. Si tienen un paciente que está muy disneico, que está afebril, que ha dejado su tratamiento de diuréticos, lo más probable es que esto se deba a un alvéolo intersticial por una falla cardíaca. Las líneas B, como ya les dije, son muy dinámicas. En 4 horas ustedes pueden ver cambios. Entonces les permite monitorizar la terapia que ustedes están utilizando. Y puede discriminar en quién va a ser respondedor o no respondedor, por ejemplo, a la terapia con diuréticos. Entonces, si ustedes tienen el pulmón que yo les mostré antes, y ustedes dan una dosis de furosemida endovenosa, por ejemplo, y el paciente no cambia en nada su patrón, ustedes pueden asumir que ese paciente no les va a responder a la depresión con diuréticos. ¿Cuántas líneas B? Esto ha sido tema de un debate muy amplio. Y las líneas B, entonces vamos viendo los cuadrantes y las vamos sumando. Entonces, se supone que menos de 5 líneas B, eso estaría dentro de la normalidad. De 6 a 15 se le da score de 1 y se habla de que tiene un patrón alvéolo intersticial leve. De 16 a 30, perdón, moderado, y más de 30 se habla de un patrón alvéolo intersticial, agua pulmonar extravascular, en una cantidad muy importante, y se habla de score 3, y esto es severo. Esta es una forma propuesta para ir contando y que a uno no se le pierdan los cuadrantes. Entonces uno cuenta cuántas líneas B tiene acá, por ejemplo acá supongamos que tiene 4. Acá tiene 3, ahí van 7, acá tiene 0. Acá tiene 4, 11, acá tiene 7 más, 18, y acá en posterior encuentran que tiene 10. Tiene 28 líneas B, es decir, estamos frente a un alvéolo intersticial severo. No importa cómo ustedes decidan contar las líneas B, lo importante es que no pierdan la cuenta y que sigan un orden, de tal forma de que no vayan repitiendo los cuadrantes, porque en la evaluación cardiopulmonar que ustedes están realizando, sí es importante saber cuántas líneas B tienen. La falla cardíaca es una de las causas más frecuentes de consulta en los servicios de urgencia y en las oficinas y en cardiología. La mortalidad de la falla cardíaca es bastante alta en los mayores de 65 años y la terapia está basada en diuréticos y vasodilatadores. Y como ya les dije, ustedes pueden ir evaluando con ultrasonido pulmonar la respuesta a estos. Y
es importante evaluar si son o no respondedores porque pueden generar daños colaterales como es la insuficiencia renal. Entonces ustedes ven y cuentan sus líneas B, lo correlacionan con su cuadro clínico y ven cuánto de la balanza que mostramos al comienzo es cardíaca o cuánto de la balanza es pulmonar. Ustedes realizan su ecocardio y desplazan su transductor hacia la derecha y ven el pulmón. Entonces van a ver cómo está su pleura, van a ver si hay zonas hipoecoicas, van a ver si hay derrame, si está la pleura normal, y van a ver la cantidad de líneas B que tienen y las cuentan. Entonces, esto ya está validado. De hecho, ya en el año 2015, la Sociedad Europea de Cardiología ya había integrado en su algoritmo el uso de falla cardíaca aguda, insuficiencia cardíaca aguda, ya ha validado el uso de ecocardiografía pulmonar y cardíaca en su algoritmo inicial en la primera hora en que ustedes deben evaluar al paciente. Entonces, frente a este método que si bien es semi-cuantitativo, van a poder tener una idea bastante cercana a si el volumen extravascular pulmonar está aumentado o no. Y también existe bastante literatura que ha demostrado que estas líneas B se correlacionan muy bien con el BNP, los péptidos natriuréticos. Entonces, si ustedes miden un péptido natriurético, esto se va a correlacionar bien con la cantidad de agua extravascular que ustedes tengan. Entonces, sumando y restando, podrían ahorrarse el ProBNP. Además, tiene muy buena correlación con otras técnicas de imagen como es el escáner. Y luego de una terapia depletiva full, manejo de una insuficiencia cardíaca de manera muy aguda o de un distrés respiratorio muy agudo, estas pueden empezar a desaparecer en 4 horas, pero ya en 4 días podrían incluso desaparecer y son mucho más frecuentes en la zona posterior. ¿Por qué es importante cuantificar las líneas B? Porque nos va a dar una idea de la probabilidad de reingreso del paciente. Si el paciente se va con muchas líneas B a su casa, eso no es una buena conducta porque la probabilidad de que reingrese es alta y es un factor de pronóstico al alta. Sobre todo en pacientes que tengan ventrículos normales. Este es un trabajo muy bonito donde correlacionaron la falla cardíaca con radiografía de tórax y ultrasonido pulmonar y vieron los días al alta siguiendo solo por radiografía y acá por ultrasonido pulmonar. Como este es más ágil, es más dinámico y es más rápido, vieron que estadísticamente se iban más rápido a su casa de alta los pacientes que eran seguidos con ultrasonido pulmonar que los pacientes que se habían seguido con radiografía de tórax. Esta es una serie de pacientes en que cada brazo tuvo sobre 70 enfermos. Además, como les decía, es un factor pronóstico al alta. Si el paciente se va de alta con menos de 20 líneas B, que ustedes han contado, la probabilidad de que tenga algún evento es muy baja. En cambio, si el paciente se va con muchas líneas B, sobre 20, la probabilidad de que tenga algún evento es mayor. Por lo tanto, al paciente se lo mantiene hospitalizado, se lo mantiene bajo tratamiento, mientras el punto de quiebre no se pase, que es esto de 20. Entonces ahora vamos a hacer la pregunta 3. Quiero que ustedes me digan, que miren bien la imagen y me digan qué les parece lo que están viendo. Este patrón es compatible con un pulmón normal, hay líneas A o hay líneas B que serían compatibles con un síndrome alveolo intersticial o un distrés respiratorio. Voy a
aprovechar para, mientras ustedes piensan, para prender la luz. Ahí sí me ve mejor, ¿verdad? Y tengo como una línea. Excelente, listo, ya aprendieron. Eso es todo lo que tienen que saber. Eso es todo lo que les va a servir. A ver, me voy a acomodar un poco porque tengo una línea B en la cara. Sí, entonces estamos súper de acuerdo y estamos muy bien. Entonces, para monitorizar un edema cardíaco de causa cardiológica, ustedes ven un corazón que está contrayéndose mal, ven el pulmón que está lleno de líneas B, le dan un score alto, o sea, tenemos acá, miren, este paciente tiene más de 30 líneas B, y van viendo ustedes en el tiempo 0, tiempo 3, tiempo 24 horas, cómo con su terapia depletiva van bajando sus líneas B y cómo van teniendo una buena respuesta al lado de la cama del paciente, sin necesidad de trasladarlo, sin irradiarlo, incurriendo en un gasto que es muy bajo. Todo iba muy bien hasta ahí, hasta que llegó a nuestras vidas el COVID. El COVID vino a cambiar todo, en nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de vivir. Sin embargo, la ecografía pulmonar ha cumplido un rol muy importante en esta triste etapa de nuestras vidas, en esta pandemia. Y el ultrasonido pulmonar ha sido de muy alta utilidad para evaluar a los pacientes portadores COVID-19. ¿Cuándo, cómo y a quién hacerle ultrasonido en esta pandemia? La verdad es que uno debiese usarlo en todos los pacientes. Y es tremendamente útil porque el COVID tiende a estar en la periferia. Todo lo que hace, todos los consolidados, todo el daño que produce en el pulmón es a nivel periférico. Y esto se correlaciona muy bien con lo que se ve en el escáner. Aquí tenemos entonces vidrio esmerilado, tenemos parénquima destruido por el virus hacia posterior, y esto se correlaciona muy bien con la aparición de líneas B. Aquí un ejemplo más dramático. Estas flechas aquí corresponden a lo que estamos viendo en el ultrasonido pulmonar, líneas B. La consolidación que tenemos aquí se ve muy bien con el ultrasonido. Aquí tienen entonces ustedes el hígado, aquí tienen una gran consolidación. Y aquí podemos ver el broncograma que puede ser dinámico, como es el caso de una neumonía. Ustedes ven que el broncograma aparece y desaparece con la respiración, y eso les habla de una gran neumonía que está justamente subpleural. Entonces ustedes pueden ir controlando cómo va respondiendo esta neumonía a la terapia empírica que estamos utilizando en todos nuestros centros. Estamos súper claros que no existe tratamiento actual para la neumonía por el coronavirus, que es grave y tiene pésimo pronóstico. Entonces existe un triage que es bastante útil, en que usamos 3 elementos no invasivos, que son el examen clínico del paciente, que es la saturometría y que es el ultrasonido pleuropulmonar. ¿Cómo vamos integrando estos 3 elementos? Podemos realizarlo en el servicio de urgencia, ustedes en su oficina, y nosotros en las unidades de intensivo vamos evaluando nuestros pacientes. Son todos pacientes COVID-19 positivos.
Ustedes entonces no movilizan a su paciente, utilizan métodos no invasivos y dirige el recurso a quien lo necesita. Y con esto, del recurso me refiero a las camas y a los ventiladores, que son las grandes falencias que han demostrado esta pandemia y que han explicado la gran cantidad de muertos que hemos tenido a nivel mundial. Entonces vamos con nuestro ecógrafo portátil cubierto, ustedes también con todos sus elementos de protección. Este paciente es un COVID positivo que está en ventilación espontánea y queremos ver cómo va mejorando su patrón pulmonar. Ahora imaginen que están en el servicio de urgencia y les llega un paciente COVID positivo que tiene saturometría normal. Entonces ustedes hacen un ultrasonido pulmonar y si ustedes ven aquí, ¿qué les parece? ¿Cómo está este parénquima pulmonar? Obviamente lo correlacionan con la clínica. Está normal. Entonces este paciente puede irse a casa a seguir una cuarentena estricta, porque todos sabemos que el bicho es hipercontagioso y el gran desastre ha sido que la gente no ha hecho sus cuarentenas como tienen que ser. Pero este paciente, ustedes se quedan tranquilos, COVID-19 positivo, cuarentena en casa. Segunda situación, consulta el paciente, está COVID positivo y tiene saturometría normal, y ustedes ven aquí que ya el examen no es tan normal como el otro, ¿verdad? Aquí ya tienen líneas B. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente que tiene saturometría normal, que su clínica no habla de que está en una emergencia respiratoria? Este paciente, ustedes pueden controlarlo en casa, en cuarentena, y tener personal dedicado a llamarlos por teléfono cada día. A este paciente ustedes lo dejan en supino, en la casa, y cuando la enfermera que los llama les pregunta, le tiene que hacer la siguiente pregunta: ¿usted se siente capaz de inflar un globo? Si el paciente dice que sí, significa que su neumonía, que su compromiso pulmonar no ha aumentado. Puede seguir en su casa. Se ahorran la cama, se ahorran la hospitalización, y eso, del punto de vista costo-beneficio para el sistema de salud, es altísimo. No podemos hospitalizar a todos los COVID-19. Ahora vamos a una tercera situación en que el paciente ya tiene desaturación. El paciente les llega más polimneico, ya no está saturando bien, y ustedes hacen un examen de ultrasonido y ven que el paciente claramente tiene líneas B, pero además todo esto se ha oscurecido, se ha esmerilado. Este paciente sí requiere estar hospitalizado en una unidad de cuidado intermedios, donde ustedes vayan haciendo un seguimiento diario, o 2 o 3 veces al día, dependiendo de cómo vaya su mecánica ventilatoria, con ultrasonido pulmonar. Y pueden anticiparse a la necesidad de una cama de intensivo. Porque tenemos nuestra cuarta situación en este tamizaje que realizamos de los pacientes, en donde tenemos un paciente que ingresa con severa dificultad respiratoria y está severamente desaturado, y nos encontramos con este parénquima pulmonar que está blanco y está, en general, dan como parchado, no dan todos los cuadrantes esta misma imagen terrorífica, sino que hay algunos cuadrantes que incluso podemos ver patrón normal. Eso les habla de que es un distrés. Y esto es de muy mal pronóstico porque tenemos una neumonía COVID severa. Si se fijan ahí cómo fue evolucionando. Y este paciente sí requiere utilizar el top de nuestra terapia que contamos en la actualidad, dependiendo de los días que lleve de síntomas. Y ese paciente va a necesitar estar en un intensivo. Resumen entonces desde el triage: saturometría normal, pulmón normal, a casa, cuarentena, medidas generales. Saturometría normal, pulmón con líneas B, escasas,
puede irse a su casa y puede controlarse telefónicamente por personal de su hospital. Saturometría anormal, paciente hospitalización en unidad de baja complejidad o en intermedio, y saturometría anormal, paciente a una unidad de complejidad intermedia o alta o complejidad a un intensivo. Se ha dicho mucho que el punto crítico de esta pandemia son los ventiladores, pero la verdad es que el punto crítico es el equipo humano que maneja al paciente. No sirve de nada el ventilador si no tenemos un buen intensivista, un buen kinesiólogo que le haga una buena terapia respiratoria, una enfermera, un TENS que se preocupe de él, todo el personal que está detrás de esta cama de críticos. Entonces, en COVID-19 ha demostrado ser muy útil. Se necesita un operador entrenado y, por sobre todas las cosas, protegido. Aquí las EPP son fundamentales. Y en el extrahospitalario nos permite discriminar la gravedad de las lesiones pulmonares y determinar conductas que van a ir en bien de toda la población que esté contagiada y de los que no se han contagiado. Finalmente, entonces, el ultrasonido pulmonar es un aporte real. Permite determinar y guiar las conductas, es en tiempo real, que esto es un tremendo valor del examen, porque ustedes están viendo lo que está pasando en ese momento. Esta es una revisión que publiqué en la revista mía, la revista chilena de anestesia. Si ustedes quieren pueden verla, hay un buen resumen de esto que ustedes ya no lo están viendo como un avestruz, sino que están viendo acá un pulmón, ¿verdad? Les agradezco muchísimo su atención, sé que están todos algunos con mucho trabajo, otros con 1000 cosas que hacer en casa, otros con angustia. No se angustien, esto va a pasar. Y espero que tengan preguntas, yo estaré feliz de respondérselas, pueden escribirme directo a mi mail, y si no, tenemos ahora, entiendo, un tiempo de preguntas. Perfecto, buenas tardes a todos, doctora. Le hago la primera pregunta. Quisiera saber si existe algún protocolo para informar estos estudios y cómo aconsejaría hacerlo. Muchas gracias. Sí, están en etapa inicial los protocolos para informar. En caso de ser un cardiólogo que hizo una ecocardiografía, puede poner en el final de su examen o en el lugar que estime conveniente un espacio que diga ecografía pulmonar, diga el número de líneas B, si es que encontró, y en qué cuadrante las encontró, para que venga el siguiente colega 2 o 3 días después, o una semana después, y sepa qué cambios pudo haber tenido. Perfecto. En caso de tener un cuadrante, líneas B, en patrón de cortina, ¿cómo se contaría para su clasificación? Esa es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que el patrón de cortina corresponde a un derrame pleural, en donde algo de parénquima pulmonar entra y tapa, hace como una cortina de este derrame pleural. Y no se considera que son líneas B, no se contabiliza el derrame pleural, y se mide el diámetro del derrame, como les mostré, para saber cuánta agua hay. Signo de murciélago, ¿corresponde a un pulmón normal? Sí, es el pariente del signo del avestruz, pero hecho con un transductor sectorial. Es lo mismo. Ok, si tuviera que elegir un transductor, ¿cuál sería? Es una muy buena pregunta. La verdad es que uso en general un sectorial y con el mismo sectorial veo el pulmón para no cambiar de transductor entre medio en el examen. Pero en caso de la neumonía y de todo el compromiso que produce COVID, como es tan superficial, estoy usando más ahora el lineal.
que permite mejores imágenes con pero con menos profundidad, y no me permite ver el corazón de manera simultánea. ¿Cómo diferencia el COVID de otras neumonias? Eso es una muy buena pregunta por la clínica, y porque hay una pandemia, entonces la probabilidad de que sea una neumonía de otra etiología lo da la clínica, el laboratorio. La COVID produce aumento de las ferritinas, produce cambios en dímero D, produce cambios que otras neumonias no producen. Produce una linfopenia, que en general las neumonias bacterianas de la comunidad no producen. Ahí va todo dentro del contexto clínico, pero si usted tiene un examen pulmonar que le muestran solamente la imagen del ultrasonido pulmonar, así como una radiografía de tórax, un escáner de pulmón, usted no lo puede diferenciar si no conoce la clínica del paciente. ¿Otra pregunta? Buenas tardes, doctora. En el ecógrafo con la bolsa, ¿funciona bien la pantalla touch? Excelente pregunta, funciona muy bien. Yo estoy usando el Lumify, y en las imágenes que le mostré, si se fija, estoy con guantes y estoy con el ecógrafo cubierto con plástico. Funciona perfecto. Se puede grabar, se puede cambiar la profundidad, se puede trabajar de forma absolutamente normal. Genial. ¿En el triage que presentó, se está aplicando a nivel nacional por Chile o solo en su lugar de trabajo, doctora? Ojalá se estuviese aplicando en lo más posible. La verdad es que, por ejemplo, el otro día me escribió un colega de Ancud que lo está aplicando en Ancud. No tengo una encuesta a nivel país ni a nivel regional latinoamericano cuánto se está utilizando. Espero que lo más posible, pero no lo sé. Nosotros en nuestro centro también estamos tratando de aplicarlo de rutina. Perfecto. En la ecografía pulmonar podemos ver si luego de una maniobra de reclutamiento alveolar es efectiva. Excelente pregunta. Sí, es una estupenda herramienta para ver reclutamiento alveolar. No quise entrar en el tema de ventilación mecánica porque si no se alarga mucho la charla, pero es una estupenda herramienta para ver reclutamiento alveolar y para ver el movimiento del diafragma. Entonces, si ustedes quieren evaluar, por ejemplo, un Winning, cómo está funcionando el diafragma del paciente, esta es una estupenda herramienta para ver cómo va el diafragma contrayéndose, que es un músculo, o cómo que está planito cuando está todavía bajo efecto del relajante muscular, si es que utilizaron, por ejemplo, en un prono muy largo, y entonces ustedes van decidiendo el momento en que van a poder realizar la extubación. Y en el reclutamiento funciona, pero súper bien. Ustedes van viendo cómo van ganando líneas A que antes no tenían. Muchas gracias. ¿Por qué hay condensaciones que se pueden ver hiperecogénicas y otras hipoecogénicas? Depende de la cantidad de líquido que haya dentro de la condensación, nada más, de líquido y de aire. Y como está condensado, puede haber más aire o más líquido, y eso es lo mismo que cuando uno habla de broncogramas aéreos. Perfecto. Acá hay una pregunta súper buena que me gustaría responder. Por favor. Según usted, ¿cuál método imagenológico entre radiografía y eco pulmonar tiene mayor sensibilidad y especificidad? Yo pienso que el colega ahora puede responderse el mismo, que la radiografía de tórax es tremendamente poco sensible y tremendamente poco específica. No es mi afán, ni quiero generar una polémica y decir que la radiografía de tórax hay que quemar los aparatos. No, lo que quiero decirles es que en esta pandemia, si usted puede elegir, elija ultrasonido. Perfecto. Acá hay una pregunta que ¿Alguna sirve que para le quisieran? pensar. Según el número de líneas B, se engloba en un score de gravedad. ¿Cuántas líneas B según la gravedad? Más de 20 líneas B, hablamos de un score 3.
y el score 3 se considera que es grave. Y acá hay una súper buena del el prono. Doctora, ¿puedo hacer ultrasonido de los pacientes en prono? Y si lo realizo, ¿qué cosas importantes puedo observar? El prono es una estupenda forma de evaluar el pulmón. Lo mismo que dijimos, solo que tenga respeto con las escápulas, porque las escápulas le van a dejar todo ese territorio en negro. Pero usted puede ver perfectamente en prono qué es lo que está pasando con su pulmón. Se ven las líneas A, se ven las líneas B, va a encontrar ahí si es que tiene derrame asociado. En general, el COVID da muy poco, casi no da derrame pleural. Y primero se había hablado que producía un tremendo engrosamiento de la pleura, pero en general tiende a respetar la pleura. Hace un alveolo intersticial tremendo. Muchas de las imágenes que les mostré de las líneas B son de pacientes COVID. Las líneas B varían en tiempo real. Esta es una muy buena pregunta del doctor Rodrigo Fernández. ¿Y en qué momento se cuentan? Se cuentan en el momento de la expiración. Si es que usted es capaz de lograr que el paciente inspire y expire al ritmo que usted quiere. Cuando el paciente está muy polimnéico, usted hace freeze a la pantalla y ahí las va contando. ¿Me entendió, doctor Fernández? Hay otra pregunta del doctor Figueroa, donde me dice lo de la función diafragmática. Eso da para otra charla completa, porque se usan índices de entre el movimiento del diafragma en modo M, o uno puede hacer al paciente, provocarle un estornudo y ver cuánto se desplaza el diafragma. Ese es un tema también muy interesante. Muy bien, doctora Maureira. ¿Cuántos exámenes serían necesarios para tener alguna experiencia en ecopulmonar? Como ustedes vieron en la clase, luego de 10 minutos ya son capaces de diferenciar si un examen está normal o anormal. Pero la literatura dice que ustedes debiesen estar con alguien que está entrenado al menos 10 exámenes. Y con eso serían capaces de detectar si un pulmón está con líneas B o está normal, que es el punto de quiebre. Las cosas como más exquisitas del diafragma, que me han preguntado, o del reclutamiento alveolar, eso se adquiere con más práctica. Es posible discriminar la neumonía bacteriana, la doctora Ana de Iraola, de una viral. Lo que pasa es que esto es la clínica. Es muy difícil, si uno no sabe la clínica del paciente, decir o no si es bacteriano o es viral. Si, por ejemplo, no estuviésemos en una época de pandemia en que todas las neumonías ahora son por COVID. Pero esa es la respuesta. Otra cosa que no les he dicho es que el ultrasonido pulmonar en niños es tremendamente agradecido. Todos los niños dan excelentes ventanas. Es muy útil para ver atelectasias, que los niños rápidamente hacen atelectasias. Nosotros en anestesia vemos que el niño se extuba y ya tiene atelectasias basales. Hay trabajos muy lindos hechos en pediatría en que se ve que desde que sale del quirófano hasta que llega a su unidad de destino, ya llega con atelectasias. Es muy útil para ver atelectasias el ultrasonido pulmonar. Doctora, ¿el ecopulmonar define pronar a un paciente? Es que eso es muy difícil. Eso es la clínica con la gasometría arterial, con la experiencia del centro, con lo que haya demostrado la literatura. Nosotros estamos por pronar casi todos los pacientes. El prono ha demostrado que es tremendamente útil en todos los COVID. De hecho, los COVID que se van a su casa con una neumonía están en prono. Siempre el prono permite airear áreas del pulmón, es como un reclutamiento, un autorreclutamiento que uno se hace a sí mismo. Tuvimos un colega con un COVID que tenía líneas B y él no quiso quedarse hospitalizado y se pronó en su casa y ahí está, vivito y coleando.
¿Qué es y cómo se diagnostica la neumonía no translobar en ecografía pulmonar? La verdad es que el patrón que uno ve es este de condensación. No hay cambios entre una que sea lobar o translobar. Uno va viendo este tipo de imágenes. No hay otras imágenes que yo les haya escondido. Pero les insisto, la relación con la clínica es muy importante. ¿Doppler se utilizaría? ¿Lo recomienda en algún caso? Hay algunos estudios hechos con Doppler para ver la vascularización. Esto se ha hecho sobre todo en cuadros en que uno sospeche de tromboembolismo pulmonar. No está del todo estudiado, no está del todo avalado. Yo no lo utilizo de rutina. Tenemos algunas consultas más, doctora. Si quiere ir respondiendo, puede verlas en pantalla. Aquí hay una que me hizo facilita el doctor Mota Sangüesa. Así son los amigos de uno. Protocolos de integración de ecopulmonar y función diastólica. Estupendo, estupendo trabajo de investigación. Existen algunas publicaciones entre la correlación entre E y E' y el ultrasonido pulmonar y su correlación con la desaparición de las líneas B. Y con distintas terapias. Una rama fue a nitroglicerina, otra rama fue a furosemida, otra rama fue a beta bloqueo. Y vieron cómo iban desapareciendo las líneas B y cómo iba cambiando el patrón E'. Es muy interesante esa pregunta, es muy buena. Doctora, ¿el algoritmo con eco y saturometría está Sí. normatizado y estandarizado? Hay bastantes publicaciones. Este que les mostré yo es el que nosotros tenemos local, pero básicamente todos los algoritmos que han salido, que partieron con los chinos, utilizan los tres elementos: examen físico, examen clínico, saturometría y ultrasonido pleuropulmonar. ¿Cómo diferencia la consideración de neumonitis por COVID-19 de la sobreinfección por neumonía? La clínica. Quiebre en los parámetros inflamatorios, la procalcitonina que aumente, que la PCR aumente, que el paciente vuelva a estar febril, y cuando ustedes ya lo habían, la curva ya de fiebre venía bajando. Pero es muy difícil porque el COVID es muy traicionero, no tiene un patrón de cuadro clínico que ustedes pudiesen decir ya, en el día 3 aparece la condensación, en el día 4 aparece, no, es tan impredecible como que el paciente puede estar en el día 14 y debute con su neumonía por COVID. Entonces no tengo una respuesta para decirle, mire, si está en el día 5, usted va a encontrar esto. Eso en COVID no existe. Es muy veleidoso, es muy traidor. ¿En qué posición es más adecuado evaluar a un paciente que pueda sentarse, acostado o sentado? Lo que a usted le quede más cómodo. Si está acostado, es tan amistosa la técnica que la posición que usted prefiera, no hay una posición definida. La que a usted le quede más cómodo, más que para el paciente, lo que a usted le quede más cómodo. ¿Utiliza un preset en particular? Como un preset de ganancia y profundidad, eso lo voy viendo en la medida que voy escaneando, como cualquier Una configuración se refiere, una configuración Sí, de estudio. no hay ningún preset en particular. Más que es tan facilito que usted lo único que tiene que ver es que en la profundidad vea las dos costillas y ya con eso puede partir. Para los médicos que hacemos ecografía general, ¿cómo podríamos informar el estudio ecográfico pulmonar? Exactamente igual que como le dije que al cardiólogo, que diga, que escriba
en qué cuadrante encontró, cuántas líneas B encontró, y ponga al final el número total de líneas B que encontró en pulmón derecho y pulmón izquierdo, por separado, que diga, en el pulmón derecho encontré 55 líneas B, en el pulmón izquierdo encontré 20 líneas B. Entonces, si se le hace seguimiento, el colega va a poder saber si ha habido algún cambio en lo que él ha ido encontrando. ¿Consideró o tuvo oportunidad de difícil utilizar? esa pregunta, no he usado un endocavitario transvaginal, no tengo Sí. ninguna experiencia y preferiría no tenerla. Bueno. La ausencia de deslizamiento de la pleura en el neumotórax, ¿se observa sobre la zona del mismo? Sí, tiende a ser adyacente y tiende a abarcar más hacia los lóbulos superiores porque el aire se va hacia arriba. Lo que no dije cuando hablé de neumotórax es que el número de cuadrantes que estén implicados habla de la magnitud del neumotórax. Es decir, si tenemos el pulmón izquierdo de los 8 cuadrantes que escaneemos, tenemos 6 con signo del código de barra, eso nos habla de que tenemos un tremendo neumotórax. Francis, hacemos una última pregunta. Bueno, como no, ¿qué modificaciones hay que realizar en el ecógrafo para realizar eco pulmonar, armónica, profundidad, ganancia? Si está usando, el doctor García me está preguntando porque él está usando un Sí. transductor cardiológico. Entonces, no hay que realizar ningún cambio si usted estaba haciendo una ecocardiografía y estaba viendo bien. Lo único que tiene que hacer es desplazar su transductor hacia la derecha y ahí evaluar si la profundidad le queda bien para ver las costillas o no. Podría tener que aumentar la profundidad o disminuirla, pero la ganancia le va a servir la misma que con la que estaba haciendo ecocardiografía. No va a necesitar Doctora, cambiar. quedan muchísimas preguntas, pero por el Sí, tiempo los que me dejo escriban a con mi los mail y yo se las anfitriones. contesto. Buenas noches. Gracias a todos. Y Bueno, gracias por estar. sí, muchas gracias a todos por haber participado. Quiero agradecerle a todo el equipo de Andover y de Agimed que estuvieron haciendo como moderadores de esta charla. Como dijeron, quedaron muchas preguntas, pero también pueden escribirle directamente a la doctora o también a través nuestro nosotros podemos hacerle llegar las consultas. Y quiero agradecerle muy especialmente a usted, doctora, por esta excelente disertación que nos ha dado en el día de hoy. Y a todos un saludo, un gran beso y vamos a salir de esto. Nosotros en Así América es. Latina somos aperrados, resistiremos. Muchas gracias, doctora, y felicitaciones al resto. Les cuento que nos vemos el viernes que viene, que va a hablar la doctora Florencia Beatriz de Barbieri sobre imágenes de las anomalías vasculares en pacientes pediátricos. Pueden anotarse en nuestras páginas web, que para Argentina es www.agimed.com.ar/charlas-medio ultrasonido, y para Chile es www.andover.cl/capacitación. Muy buenas noches a todos y nos vemos en la próxima charla. Saludos. Gracias. Muchas gracias.